El abuelo está sentado a la mesa leyendo la Biblia. El nieto entra apresurado, se sienta frente a él y, todavía recuperando el aliento, va directamente a su pregunta. Abuelo, ¿qué significa estar en Cristo? Según Pablo en 2 de Corintios 5:17. El abuelo levanta la mirada, hace una breve pausa y responde: Hijo, acabas de preguntar por una de las expresiones más profundas de todo el Nuevo Testamento. Porque estar en Cristo no significa simplemente creer en Jesús, pertenecer a una iglesia, conocer algunas doctrinas o haber cambiado ciertas costumbres. Pablo está hablando de una realidad espiritual mucho mayor. Pero antes de explicártelo, abre tu Biblia conmigo. Vamos a la segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ahora, hijo, hay algo que tenemos que aprender desde el principio. Nunca debemos construir una doctrina tomando solamente una frase de la Biblia y separándola de todo lo que la rodea. El contexto muchas veces es la llave que abre la puerta del significado. Así que vamos un poco hacia atrás. Pablo viene hablando en este capítulo acerca de la obra de Cristo y de cómo esa obra cambia completamente la manera de vivir de quien pertenece a Él. En el versículo 14 dice: Porque el amor de Cristo nos constriñe. Y enseguida explica por qué. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. Después, en el versículo 15, añade algo importantísimo. Cristo murió para que aquellos que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Lo ves? Antes de llegar a nueva criatura, Pablo ya está hablando de una vida que ha cambiado de dueño. El centro de esa vida ya no es uno mismo. Ya no se trata simplemente de preguntarme, ¿qué quiero yo? ¿Qué me conviene? ¿Qué me hace sentir bien? Ahora aparece una nueva pregunta. ¿Cómo puedo vivir para aquel que murió y resucitó por mí? Y entonces Pablo llega al versículo 17. ¿De modo que? Esas dos palabras son importantes. ¿De modo que? Es decir, como consecuencia de lo que acabo de explicar, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Estar en Cristo, hijo, significa estar unido a Él por la fe. Significa que delante de Dios ya no eres considerado solamente en Adán, bajo la vieja humanidad caída, sino que perteneces a Cristo y participas de la vida que Él da. Pablo utiliza esta expresión muchas veces. En Gálatas 2:20 dice: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso no significa que Pablo dejó de existir o perdió su personalidad. Significa que su antigua vida, gobernada por él mismo, ya no definía quién era. Ahora su identidad estaba inseparablemente ligada a Cristo. El abuelo hace una pausa. Y aquí, hijo, es precisamente donde mucha gente se confunde con 2 de Corintios 5:17. Escuchan nueva criatura y piensan que un verdadero cristiano, desde el momento de su conversión, tiene que manifestar inmediatamente una transformación perfecta en cada área de su vida. Entonces, observan a un creyente cometer una equivocación y dicen: ¿ese no dice que es cristiano? Lo ven perder la paciencia. ¿Y esa es la nueva criatura? Descubren que todavía tiene alguna debilidad. Entonces nunca cambió de verdad. Y algunas veces esperan del cristiano cosas que la Biblia misma nunca prometió. Piensan que porque alguien es creyente, nunca puede equivocarse al tomar una decisión, que jamás puede reaccionar mal, que nunca puede atravesar una crisis, que nunca puede sentirse confundido. Incluso algunos creen que, si alguien intenta aprovecharse de él, el cristiano necesariamente tiene que quedarse callado y permitirlo, porque defenderse o señalar una injusticia demostraría que todavía no ha cambiado. Pero, hijo, eso no es lo que está diciendo la cita. Nueva criatura no significa criatura perfecta.
Significa que Dios ha producido una realidad nueva en aquel que está unido a Cristo. Hay un nuevo corazón, una nueva dirección, nuevos afectos, una nueva relación con el pecado y, sobre todo, una nueva relación con Dios. Pero ahora tenemos que detenernos, porque Pablo todavía no ha terminado. Mira nuevamente el versículo. Después de decir, nueva criatura es, añade, las cosas viejas pasaron. ¿A qué cosas viejas se refiere? Aquí tenemos que tener mucho cuidado, hijo, porque si pensamos solamente en costumbres externas, podemos perder la grandeza de lo que Pablo está anunciando. Las cosas viejas no son simplemente que alguien antes decía malas palabras y ahora habla mejor, que antes tenía ciertos vicios y ahora los abandonó, o que antes llevaba una vida desordenada y ahora comenzó a comportarse de otra manera. Esos cambios pueden ocurrir, y cuando son fruto de la obra de Dios, debemos agradecerlos. Pero Pablo está hablando de algo mucho más profundo. Está hablando de nuestra vieja condición. Antes estábamos separados de Dios por causa del pecado. Antes cargábamos una culpa que nosotros mismos no podíamos quitar. Antes vivíamos bajo el dominio de una naturaleza caída. Antes pertenecíamos al viejo orden de una humanidad separada de Dios. Antes el pecado no era solamente algo que cometíamos, era también un poder bajo el cual vivíamos. Por eso Pablo dice en Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Observa cómo lo dice, que no sirvamos más al pecado. El pecado era como un amo, y nosotros éramos sus siervos. Pero cuando una persona está en Cristo, algo decisivo ha ocurrido. El pecado puede seguir tentando. El creyente todavía puede tropezar, puede incluso caer dolorosamente. Pero el pecado ya no posee el mismo derecho de dominio sobre él. La vieja esclavitud ha sido quebrantada. Y todavía hay algo más. Colosenses 1:13 y 14. Dice que Dios nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Mira las palabras, hijo. Librado, trasladado, redención, perdón. Eso es mucho más que mejorar el comportamiento. Es un cambio de reino, un cambio de condición, un cambio de relación con Dios. El que estaba bajo condenación encuentra perdón en Cristo. El que estaba lejos ha sido acercado. El que estaba bajo el dominio del pecado ahora pertenece a otro Señor. Por eso cuando Pablo dice, las cosas viejas pasaron, no está diciendo simplemente, mira cuántas malas costumbres abandonó este hombre. Está diciendo, mira lo que Dios hizo con su antigua condición. El abuelo señala nuevamente el versículo. Y ahora viene la otra expresión. He aquí todas son hechas nuevas. No solamente algo quedó atrás, algo nuevo comenzó. Eso es fundamental para entender el Evangelio. Dios no solamente perdona nuestro pasado, nos introduce en una nueva realidad. Ahora existe una nueva relación con Dios. Antes éramos enemigos, ahora hemos sido reconciliados. Ahora existe una nueva identidad. Ya no somos definidos solamente por lo que fuimos, por nuestros pecados, por nuestros fracasos o por nuestra historia. Estamos en Cristo. Ahora tenemos un nuevo Señor. Cristo murió como acabamos de leer, para que ya no vivamos para nosotros mismos, sino para Él. Tenemos también una nueva esperanza. Nuestra historia ya no termina en nuestra vieja vida. Estamos unidos a aquel que murió y resucitó. Y tenemos una nueva dirección. No significa que inmediatamente hacemos todo correctamente, sino que nuestra vida ha sido colocada sobre un camino que antes no recorríamos. El abuelo toma una pausa y continúa con mayor firmeza. Por eso, hijo, nunca confundas la evidencia de la nueva vida con la causa de la nueva vida. Un hombre no se convierte en nueva criatura porque dejó de beber.
No se convierte en nueva criatura porque abandonó un mal hábito. No se convierte en nueva criatura porque comenzó a hablar de otra manera. No se convierte en nueva criatura porque ahora parece una persona más respetable. Esos cambios pueden ser frutos maravillosos. Pero una persona puede modificar muchas conductas sin haber sido reconciliada con Dios. El verdadero cambio comienza más profundo. Dios hace nueva a la persona en Cristo. Y precisamente porque ha ocurrido esa realidad interior y espiritual, comienzan a aparecer nuevos frutos en su vida. Primero está la obra de Dios, después aparecen sus evidencias. Por eso sería un error mirar a alguien y decir, antes hacía aquello y ahora no lo hace. Por tanto, necesariamente es nueva criatura. Pero también sería un error decir, todavía veo imperfecciones, por tanto, Dios no ha hecho nada en él. La pregunta no es solamente cuánto cambió exteriormente. La pregunta principal es, ¿ahora pertenece a Cristo? ¿Ha sido reconciliado con Dios? ¿Existe una nueva relación con el pecado? ¿Hay una nueva dirección? ¿Ha comenzado una vida que antes no existía? Eso es lo que Pablo está abriendo delante de nosotros cuando dice, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Pero esa nueva vida comienza también un proceso de crecimiento. Piensa en esto. Cuando nace un niño, nadie duda de que está vivo porque todavía no sabe caminar. Está verdaderamente vivo. Pero tiene que crecer. Tropezará cuando comience a caminar. Tendrá que aprender. Necesitará corrección. Pasarán años antes de alcanzar la madurez. Su falta de madurez no significa que no nació. De una manera semejante, cuando Dios da vida espiritual a una persona, el cambio es verdadero, pero la madurez no aparece toda en un instante. Por eso el Nuevo Testamento habla continuamente de crecer. Pedro dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo escribe en Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Observa las palabras, comenzó la buena obra y la perfeccionará. Hay comienzo y hay proceso. Eso nos ayuda a evitar dos errores. El primero es exigir perfección instantánea, pero el segundo sería igualmente peligroso. Utilizar la gracia como excusa para permanecer voluntariamente en el pecado. Porque si alguien dijera, bueno, soy nueva criatura, pero puedo vivir exactamente como antes y no importa, tampoco habría entendido a Pablo. Recuerda el versículo 15. Cristo murió para que los que viven ya no vivan para sí. Así que la nueva criatura no es perfecta, pero tampoco puede sentirse completamente cómoda permaneciendo como antes. Puede caer, pero hay arrepentimiento. Puede equivocarse, pero puede ser corregida. Puede luchar contra pecados durante mucho tiempo, pero ahora existe una lucha que antes quizá ni siquiera existía. Romanos 6:4 lo expresa de otra manera cuando dice que hemos sido levantados para que andemos en vida nueva. No dice solamente que un día tendremos vida nueva. Dice que debemos andar en ella. La vida cristiana es un caminar. Y caminar implica dirección. El nieto, que hasta entonces ha permanecido escuchando, interviene. Entonces, abuelo, la prueba de que alguien está en Cristo no es que nunca falle, sino que su vida ahora tiene otra dirección. El abuelo asiente. Exactamente, hijo. Y eso nos lleva todavía más profundo en el pasaje, porque si continuamos leyendo después del versículo 17, encontramos algo maravilloso. El versículo 18 comienza diciendo, y todo esto proviene de Dios. Detente ahí. ¿De dónde proviene esta nueva vida? De Dios. ¿Quién tomó la iniciativa? Dios. ¿Quién hizo posible la reconciliación? Dios. El versículo continúa, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Ahí encontramos el corazón de todo el pasaje. La nueva creación no es simplemente un programa de modificación de conducta. No es Dios tomando una persona vieja, pintándola por fuera y diciéndole,
Ahora intenta comportarte mejor. El problema del ser humano era mucho más profundo. Necesitábamos ser reconciliados con Dios. El pecado había producido enemistad y separación, y Dios hizo en Cristo lo necesario para reconciliar al pecador consigo. Por eso el capítulo termina con una de las declaraciones más extraordinarias del Evangelio. El versículo 21 dice: Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Jesucristo no conoció pecado, fue perfectamente santo, y sin embargo, en la cruz, cargó con el juicio que correspondía al pecado. Y nosotros recibimos en él una posición que jamás hubiéramos podido producir por nosotros mismos. ¿Comprendes ahora por qué Pablo puede hablar de una nueva criatura? No está hablando simplemente de alguien que decidió cambiar. Está hablando de alguien que ha sido reconciliado con Dios mediante Cristo. Ahí comienza lo nuevo. El abuelo mira fijamente a su nieto. Ahora llevemos esto a nuestra vida. Si estás en Cristo, no tienes que vivir intentando convencer a todo el mundo de que eres perfecto. No lo eres. Todavía necesitarás pedir perdón. Todavía tendrás que reconocer errores. Todavía habrá áreas de tu carácter que Dios tendrá que trabajar. Pero tampoco debes conformarte diciendo, yo siempre he sido así. Porque si estás en Cristo, ya no estás condenado a permanecer siendo exactamente lo que eras. Puedes perdonar donde antes guardabas rencor. Puedes decir la verdad donde antes mentías. Puedes reconocer una falta donde antes buscabas excusas. Puedes resistir aquello a lo que antes te entregabas sin lucha. Puedes responder con gracia sin convertirte en una persona débil. Y puedes señalar algo injusto sin abandonar el carácter de Cristo. Ser cristiano no significa dejar que todo el mundo te pisotee. Jesús fue manso, pero jamás llamó bueno a lo malo. Fue misericordioso, pero habló con verdad. Perdonó, pero también confrontó. Nuestra nueva vida debe aprender precisamente de Él. Y cuando fallamos, no escondemos la falta detrás del nombre de cristiano. La confesamos y seguimos caminando. Primera de Juan 1:8 dice: Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y enseguida el versículo 9 añade: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Te das cuenta? La misma Biblia que habla de una nueva criatura reconoce que los creyentes todavía necesitan confesar pecados. No hay contradicción. Hay una nueva vida que todavía está siendo formada. Por eso nunca debes medir la obra de Dios, solamente preguntando: ¿esta persona ya llegó? Pregunta también: ¿hacia dónde está caminando? El nieto permanece unos segundos en silencio y finalmente dice: ahora lo entiendo, abuelo. Yo pensaba que ser nueva criatura significaba que desde ese momento uno ya no debía fallar. Pero Pablo está hablando de algo mucho mayor: pertenecer a Cristo, haber sido reconciliado con Dios, haber dejado atrás aquella vieja condición y haber comenzado una vida nueva con Él. El abuelo cierra lentamente la Biblia. Así es, hijo. Y nunca olvides esto. Nueva criatura no significa una persona que ya alcanzó la perfección. Significa una persona cuya antigua vida ya no tiene la última palabra, porque ahora pertenece a Cristo. Las cosas viejas pasaron porque nuestra antigua condición delante de Dios ya no nos define. Y todas son hechas nuevas porque, en Cristo, tenemos una nueva relación con Dios, un nuevo Señor, una nueva esperanza y una nueva dirección. Y esa es nuestra esperanza. No que nosotros podamos reconstruirnos a nosotros mismos, sino que Jesucristo murió y resucitó para reconciliarnos con Dios y darnos una vida que antes no teníamos. Por eso, cuando leas: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. No mires primero cuánto has logrado cambiar tú. Mira a aquel en quien ahora estás. Porque la verdadera nueva vida comienza en Cristo.
se sostiene en Cristo y un día será perfeccionada por Cristo. Si esta enseñanza te ayudó a entender mejor la palabra de Dios, suscríbete al canal para que sigamos aprendiendo juntos. Compártelo con alguien que también necesite escucharlo. Hasta el próximo mensaje y que Dios te bendiga. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Dios.